Campeonato de España de Rallys de Asfalto afronta su recta final a esta temporada 2016 y la penúltima cita del año, el Rally La Nucía, suponía el regreso del certamen al Levante peninsular, ausente desde 2011. Más de un centenar de equipos se dieron cita en el llamativo podio de salida en el Palacio Provincial de Alicante. Entre ellos el ganador de las 5 últimas ediciones de la prueba, Miguel Fuster, Pedro Burgo de nuevo con un Porsche o Nils Solans, que se subía a este Peugeot 208 R5 con deseos de cuajar un gran rally. Aunque las previsiones anunciaban algunas precipitaciones para la tarde del viernes, finalmente estas se retrasaron hasta la matinal del sábado. Una situación que dejaba los tramos complicados y muy resbaladizos. Ni siquiera el campeón de España, Cristian García, se libraba de pelear para mantener en su sitio a su Mitsubishi. Izquierda larga 9, se cierra larga 8, en señal se cierra 5. Y derecha larga 6, se cierra 5, tras árbol. E izquierda 10 por fuera, izquierda 6 más y derecha 10 fondo. Con todo, Sergio Vallejo sacaba provecho de la situación, acertaba con la monta de neumáticos y marcaba el primer mejor crono de la jornada. Liderato efímero, pues en la siguiente especial, Reye Borseta, un espectacular Nils Solans, se hacía con el primer puesto y un colchón de apenas 2 segundos de ventaja. Pero la carrera daba un nuevo vuelco en la segunda y última sección matutina, en la que Solans abandonaba al arrancar una rueda de su vehículo. Cristian García pasaba así a comandar la carrera. Salimos casi todos con 30 y bueno, estaba una babilla de toda la noche de llover. Era complicado. Llegamos todos a final de tramo un poco locos, ¿no?, de qué le pasaba al coche, pero todos íbamos igual. Y luego, bueno, la mañana bien, volvimos a montar nosotros las 11 para los 2 siguientes tramos, nos equivocamos en montarlas, que las destruimos. Rodando la cuarta plaza por detrás de Vallejo y Alberto Monarri, Miguel Fuster no iba a tener su día, porque con la meta del tercer tramo a la vista, el alicantino se quedaba tirado en este momento por una avería en el alternador de su Ford Fiesta R5. Mientras tanto, las secciones vespertinas finalizaban con un nuevo ataque de los Mitsubishi. Así, Alberto Monarri volvía a ir de menos a más y adelantaba a Vallejo en la clasificación, situándose a espaldas de su compañero de equipo. Tuve un fallo en el segundo tramo de la mañana en el mapa de diferenciales que elegí. Lo vi la salida muy seca y me vi optimista. Dije, ahora aquí hay que atacar y nada, quizá el mapa era el equivocado. Sufrimos bastante, queríamos atacar, pero cada vez que atacábamos era un susto. Así que supimos tener un poco la cabeza fría. Bien, hombre, salí bien montado de neumáticos, mejor que nadie, yo creo, y aproveché esa situación. En el primero, en el segundo ya llegué un poco más justo en la segunda parte del tramo, pero bueno, contentos de estar ahí a un buen ritmo. Y a la segunda vuelta corrimos mucho, la verdad que metí toda la carne en el asador, pero bueno, nos fueron distanciando los Mitsu y ahora estamos ahí en tierra de nadie. Siendo con tramos en los que el Porsche podría moverse bien, la lluvia matinal le puso las cosas difíciles. Pero aún así, era cuarto clasificado al completar los primeros tramos. Yo creo que es el sitio, ¿no? Más o menos, a lo mejor se puede estar un poco más arriba. Si el rally estuviera seco, podemos estar un poco más cerca, pero bueno, estamos muy lejos como para pensar en ganar, ¿no? Burgos superaba así en la clasificación a Daniel Marván y a Manuel Mora, más discreto que en anteriores citas y que terminaría abandonando. La séptima posición era para el vasco Gorka Antxustegui. Izquierda 4, casi corta y 50, cambiar. Frenando un poco, derecha 4 menos, casi corta para izquierdilla. Poco a poco, el equipo va poniendo a punto el Swift R Plus, aunque en esta ocasión no podría completar la carrera al sufrir una avería en la distribución durante los tramos de la tarde. Con todo, para entonces, Antxustegui aventajaba en algo más de 2 segundos al Ford Fiesta R5 de Santiago Carnicer. Que a los
mejores dos ruedas motrices, que en este caso eran los Opel de Ballín y Paniceres. Toda vez que Adrián Díaz se equivocaba con la monta de neumáticos y perdía tiempo. Bueno, empezamos mal porque no acertamos con las ruedas, no se puso a llover, creíamos que iba a secar antes, pero bueno, hicimos 2 tramos lloviendo con el limpio puesto. La monta que llevamos no eran ruedas de agua, era algo intermedio, pero bueno, no íbamos nada bien. Y de nuevo la lluvia apareció durante la tarde. Fue en la última sección y ello provocó momentos de indecisión en los equipos a la hora de escoger los neumáticos. Es más, con una carrera que parecía decidida, la sorpresa saltaba con el pinchazo, trompo y mucho tiempo perdido por Cristian García. Su compañero de equipo Monarri no desaprovechaba una oportunidad de oro que además le permitía conseguir la primera victoria absoluta en una prueba del Campeonato de España. Objetivo que perseguía desde hace varias temporadas, de ahí la inmensa alegría al finalizar esta prueba. ¡Vamos, hombre! Es que no me lo creo, me sabe fatal por Cristian y por Rebeca que han hecho un rally increíble, pero yo ahora tengo que disfrutarlo, yo tengo que disfrutar este momento que para mí, toda mi familia y al equipo y tal, nos ha costado mucho. En esta subida de escalones, tras los problemas de Cristian García, los lucenses Sergio Vallejo y Pedro Burgos saldaban con podio el rally alicantino. Vallejo demostrando que el DS3 ha mejorado a lo largo de la temporada. Burgos tras superar una última sección muy complicada para su Porsche, con la lluvia en la noche como invitados no deseados. Contento con el ritmo, el que estuviera Nils Solans, que es un piloto que tiene ritmo de mundial y estuvimos con él, la verdad que muy contento. Pero bueno, nosotros vamos con todo FIA, neumáticos, gasolina, todo y hacemos lo que podemos. O sea, a fin de cuentas hacemos nuestra carrera con lo mejor que podamos con lo que tenemos y prepararse bien para el año que viene. Volvió a llover y salimos con ruedas de seco, aunque blandas, y la verdad que los 2 tramos se hicieron eternos, ¿no? Resbala, no todo el tramo, pero por sitios resbala muchísimo y fue complicado llegar a meta. Ya no hablamos de correr, simplemente llegar a meta fue difícil. Creo que en Madrid no vamos a ir, vamos a intentar por lo menos no ir porque es costoso y ahora mismo pues, alquilar el coche otra vez y los gastos de todo complicado, entonces creo que vamos a ahorrar para el año que viene, que falta nos va a hacer. Nada mal tampoco el resultado de Daniel Marván. El madrileño sigue demostrando solidez y fiabilidad con el Lotus, logrando aquí la 4ª plaza por delante del local Santiago Carnicer. El jovencísimo Jan Solans rozaba el top 10 en la Nucía, pero lo más importante, vencía entre los Grupo N, lo que le otorgaba aquí el título de campeón de España de la categoría. Muy contento de que me dieran la oportunidad y supongo que con el título pues es un poco como la recompensa, ¿no? La verdad es que muy contento de estar corriendo y espero el año que viene pues poder seguir para seguir aprendiendo. En 2 ruedas motrices, el día siguió siendo complicado para el ya campeón de la categoría. Adrián Díaz no estuvo acertado con la elección de neumáticos ni en la primera ni en la última sección, lo que condicionó el resultado. 5 más no ceñir, sale izquierda 7, con derecha 7, bien Fernando mucho. El de Suzuki caería a la 3ª plaza de la categoría, por detrás de los mejores R2. El asturiano Esteban Ballín y el madrileño José Luis Peláez. Toda vez que Emilio Segura cedía con respecto a los equipos de cabeza después de incluso liderar la categoría antes de concluir la matinal. Precisamente con este resultado, Ballín es nuevamente campeón de España de R2, tras una intensa temporada que finalmente se disputó con su compañero de equipo, Ángel Paniceres. Nos bastaba terminar para lograr el título, ¿no? Entonces vas un poco con esa sensación de ninguna forma puedes cometer un error y bueno, es un poco nadar y guardar la ropa que no nos gusta demasiado, ¿no? Aún así intentamos correr. En la recta final, además del ataque de Segura a Ballín, destacó sin lugar a dudas el gallego Javier Pardo.
El del Peugeot 208 acertó con la elección de neumáticos y, aunque gastados, fue capaz de marcar un quinto scratch en la general en la penúltima cronometrada. Finalizó cuarto entre los R2. Poco tarde, derecha 2 menos, para pronto izquierda 3. Para pronto derecha 3 más, ceñir, sucia. Para derecha 4 menos, ojos de tierra 3 menos, quedar poco para ojo, poco tarde izquierda 2 menos. Non esperábamos poder ir tan ben, pero as rodas que salimos eran as ideales para o momento que estaba. Moi ben, moi contentos, estuvemos aí na cabeza que para min era casi un soño inalcanzable nalgún das pruebas que estaba facendo e por fin chegou. Como decíamos, Adrián Díaz también ya es campeón de 2 ruedas motrices en su primera temporada dentro del equipo Suzuki. Lógica la emoción, tras un año también muy intenso. André y yo trabajamos mucho a principio del año para intentar hacerlo lo mejor posible y estamos contentos, ¿no? Porque es el resultado del trabajo de todo el año y pusimos muchas ganas, Suzuki puso todos los medios y al final hemos conseguido el objetivo, que es de lo que se trataba. Finalizamos el repaso al Rally de la Nucía con las copas promocionales. La Suzuki Swift echaba el cierre a la temporada en esta cita y de nuevo el ya campeón Efren Llarena volvía a sumar una nueva victoria. Llarena fue de menos a más, superando en última instancia a un Freddy Tamés que también peleó por terminar el año en lo más alto. Fernando Rico completaba el podio, confirmando también esta posición en la clasificación final de la Copa. Yo creo que lo hemos hecho bien, hemos sabido controlar, hemos sabido correr donde había que correr y frenar donde había que frenar y bueno, aquí estamos, hemos ganado, así que bien. Y ojo, porque de haber puntuado, Joan Vinyes hubiera sido destacado vencedor. El andorrano poco a poco recupera la forma. En Madrid podría dar un paso más. Hemos empezado el rally a gusto, bien, y mira que estaba complicado por la mañana con las humedades que había. Y hemos estado ya enseguida pues, con los tiempos de adelante de la Copa, haciendo los scratch y de verdad que encantado, ¿no? Encantado porque he tenido muy buenas sensaciones con el coche, he disfrutado muchísimo, no hemos tenido ningún problema, el coche de verdad que me ha sorprendido pero mucho de lo deprisa que se puede ir y cada tramo con más confianza y más tranquilo y la verdad que estoy encantadísimo del resultado. Del resto de equipos de la Copa Suzuki Swift, el cuarto puesto logrado aquí por Juan Mañá le ha confirmado el subcampeonato en la Copa, en la que Tamés y Daniel Verdomás completaron el quinteto de cabeza. También quedó decidido el título de la Dacia Sandero, aunque jugaba con un par de bolas de partido, Javier Bouza no quería arriesgarse y salió a por todas en su lucha con Miguel García. El destino quiso que García no pudiera apretar las cosas, sufriendo una salida de carretera y acelerando el desenlace de este campeonato. Bouza sentenciaba la temporada y se tomaba las cosas con calma en la recta final de la Nucía, logrando un segundo puesto por detrás de José Javier Pérez. Con derecha 2 sucia, abrir 80, derecha 5 queda, con izquierda 2 menos menos, derecha 5 queda, con izquierda 2 menos menos, 40. Rastullo queda 20. Lo importante es que ya es nuevo campeón y heredero de Alberto Monarri. Tuvo mala suerte, pero bueno, yo estoy contento con nosotros porque estuvimos en el ritmo cuando hubo que estar, él corría en casa, nunca viniéramos aquí, estuvo muy bien. Pensando ya en 2017, ahora sí, ya con el título. Aunque no hubiera el título, ya estábamos trabajando desde el verano porque queremos hacer algo importante para el año, importante dentro de lo que se cabe. Y estamos pensando en ello, ya está bastante avanzada la cosa, pero bueno, poco a poco. Completado el Rally La Nucía, la temporada echará su cierre en la capital. El Rally Comunidad de Madrid será el final de fiesta a un año intenso y animado y que, por otra parte, parece de transición ante la llegada en 2017 de más vehículos de la categoría R5.
lo equipan todos los participantes de un rally y es el ojo que todo lo ve en las carreras. Hablamos de los GPS. A día de hoy los GPS en los rallies en concreto se usan por dos motivos fundamentales. Uno y el mayor es por seguridad y luego también tiene otra vertiente que es de reglamento. Es decir, de lo que se trata es de que todo el mundo cumpla el reglamento, que no exceda la velocidad en los sitios que no se puede exceder la velocidad, que no ataje y que cumpla el roadbook. Este dispositivo, por ejemplo, es el dispositivo principal que lleva en el vehículo y tiene una pantalla LED. Esta pantalla LED se usa para emitir los avisos. Si nosotros ejecutáramos un SOS, los participantes nos están emitiendo a dirección de carrera un problema grave médico. Y luego tenemos la bandera amarilla. Yo para emitir una bandera amarilla puedo utilizar el ordenador, envío una bandera amarilla y eso significa que están neutralizados. Es decir, ellos lo que van a ver es una pantalla totalmente amarilla y dos letras que son YF de Yellow Flag en inglés. Nosotros tenemos lo que es la coordenada GPS, o sea, la posición sobre un mapa, y dentro de eso tienes las velocidades y tienes, en el caso de que sea un impacto, un vuelco, pues tienes funcionando un acelerómetro que te indica si es saltado el acelerómetro. Y luego pues tendrías información de alarmas que se configuran, como es, pues, por ejemplo, un parado en tramo, es decir, si está más de 10 segundos parado en un tramo cronometrado, pues nos saltaría una alarma. 9 parado. ¿Lo ves ahí en el marco de la...? Sí, podría ser un pinchazo, simplemente un pinchazo, pero bueno, podría ser otra cosa y tenemos que confirmar, o que los pilotos nos tienen que confirmar mediante la pulsación de un botón verde o rojo, pues que ellos están bien. Durante el rally en carrera se controla la velocidad, por ejemplo, pues en los controles horarios, uno no puede llegar a una velocidad excesiva para un control horario. En los parques de trabajo, en los parques de asistencia, se controla la velocidad y luego se verifica que han cumplido el reglamento, es decir, que los enlaces se han hecho por donde se tenían que haber hecho y básicamente ahí es donde nosotros en dirección de carrera con lo que trabajamos, ¿no? Nosotros les suministramos una información que pueden tener incluso antes que con los radios, que no podemos tener emisoras en todos los puntos o por teléfono de los propios espectadores. Apenas un par de semanas después del retorno a la actividad en el Campeonato Gallego de Rallys con motivo del San Froilán, los habituales del certamen autonómico gallego volvían a tener una nueva cita, en esta ocasión en el Rally Ourense Ribeira Sacra. Frío y lluvia recibieron a los algo más de 100 equipos inscritos, entre los que volvían a sobresalir los dos aspirantes al título, Iago Caamaño y Alberto Meira. O los regresos de Miguel Paredes o Iago Silva, estrenando en este caso su nuevo Porsche GT3 versión 2008. Pese a todo, no hubo grandes sorpresas y desde un primer momento Alberto Meira se perfiló como principal aspirante a la victoria en esta prueba. Eso sí, el del Mitsubishi Evo 10 arrastró problemas con la caja de cambios a lo largo de toda la jornada y que no le permitió rodar tranquilo en ningún momento. Tarde, izquierda 6 corta, 40, y adelante frenando, izquierda 6 menos se cierra. Frenando, 6 menos se cierra, 60. Y ahora frenamos fuerte, para derecha 4 menos se cierra mucho. Abre 30, y derecha 6 menos. Jornada por otra parte en la que uno de los principales rivales de Meira era el ourensano Félix Macías. Líder al paso de la segunda cronometrada, el del Subaru perdería esa posición un tramo después, cediendo la segunda plaza frente al empuje de Iago Caamaño antes de concluir la matinal. Desgraciadamente, Macías abandonaba a falta de una sección para la conclusión del rally. No fue esta la única baja destacada. Javier Ramos Grille o Miguel Paredes también tenían que abandonar por sendas salidas de carretera cuando ocupaban puestos de vanguardia. Situación similar, aunque por avería, la que vivía el ourensano Iago Silva. Su experiencia con el Porsche fue corta pero prometedora de cara a próximos objetivos. 200 no dudar, 200 no dudar. Cerramos fuerte en el muro verde, cruz izquierda 1 no visto, ojo Palier.
Vamos fuerte, Cruz. Así las cosas y con una diferencia de apenas 17 segundos a mediodía, Meira trató de mantener controlado a Caamaño, quien con un par de scratch finales poco más pudo hacer que confirmar la segunda posición en esta prueba. Y ojo frenos, tarde derecha 7 y ya izquierda 6 y abrir 20 para tarde izquierda 6, quedar 25, derecha izquierda 4 en cruce, 75, tarde derecha 5 y ya izquierda 5 y ya derecha 6, abrir 25 parando, para derecha 2, abrir 25 parando, para derecha 2. Fue todo el día bastante regular, no tuvimos ningún problema, corrimos todo lo que pudimos y nos ganaron porque corrieron más que nosotros. El título está cerca de Alberto Meira, pero queda por confirmar si se realiza o no el Rally da Coruña. O positivo era acabar diante de Iago para coller algúns puntos máis de cara ao campeonato. Bueno, foi un rally que sufrimos moitísimo, porque no segundo treito da mañá rompeunos un dente do secundario da caixa e levamos todo o día cun ruido moi grande na caixa de cambios. Pensamos que non íbamos a acabar o rally, non? Pero bueno, ao final levantei moito o pé neste último tramo porque xa o ruido era moi grande e intentei acabar e, bueno, o objetivo cumplido e moi contentos. Las sucesivas bajas de Macías y Miudo permitían ir ganando posiciones al resto de equipos. Destacaba así un David Couceiro que, tratando de evitar los abandonos de pruebas anteriores, poco a poco lograba subir hasta el cajón más bajo de un podio para el que inicialmente hubo muchos aspirantes. Por lo demás, aparte de las copas, que también fueron muy protagonistas, destacó el resultado de Jaime Castro, quinto, o de Alberto González, que se metía en el grupo de los 10 primeros clasificados. José Antonio Otero y Óscar Gallego se llevaban los grupos G y N, siendo el destinado a vehículos de propulsión para Luis Manuel Souto, y el de históricos para el ourensano Celso Freire. Pero sí, una vez más las copas volvieron a ser protagonistas. El ritmo del volante FGA, con Álvaro Méndez y Dani Castro a la cabeza, fue tal que el ganador logró colocarse en el cuarto puesto de la clasificación general Scratch. Vamos, izquierda 7 con fe, larga, aguantar y pasar 70. Frenos derecha 4 tarde, larga. Frenos derecha 4 tarde, larga. Vamos, y 70, izquierda 4 menos, poco tarde. Izquierda 4 menos, poco tarde, y 70, ojo frenos, izquierda 4, bota. Alío fondo, izquierda 4, bota. Ojo frenos, Vamos, 100, derecha 3, poco tarde, y abrir 50. Y abrir 50. Vamos ahí, derecha 6 menos, se cierra 5, con pronto izquierda 6 y abrir 30, y frenos izquierda 2 más K, izquierda 2 más. Y ese no fue otro que Méndez. Pese a problemas con el cambio, sí logró terminar la prueba, cosa que no hizo su rival al tener que abandonar por un problema con un manguito del agua. Álvaro y su copiloto David Enríquez ya son campeones del volante en esta temporada 2016. O rally onte empezou mal, porque levamos un par de sustos e non quixemos apretar demais, viñamos con medo. Despois hoxe a mañá rodounos o bloqueo da primeira, fixemos un tramo todos en primeira, e xa no último da mañá dixemos, bueno, pois o atacamos, os escápasnos. Botámonos a muerte, saliunos e estamos aquí. Álvaro Pérez completaba este podio en el que su ganador fue más rápido incluso que los equipos de la Top 10 Pirelli. En este caso, Tino Iglesias ha vuelto por sus fueros, logrando una victoria y más de 30 segundos de ventaja frente a Jorge Pérez, principal aspirante al título final en esta copa. El del Clio R3 vivió un rally complicado en el que, entre la lluvia y las opciones de neumáticos, no dio con la tecla y el ritmo necesarios para imponerse. Tinín Iglesias cerraba el grupo de los 3 primeros clasificados. Por su parte, el Pirelli AMF mal día para Dean Hill, que bien pudo sentenciar la copa, pero tendrá que esperar al abandonar aquí. La victoria in extremis para Pablo Moledo, luego de un quinto mejor crono scratch en el último tramo. En apenas 11 segundos se metieron Cristian Lamas, segundo clasificado, y Heriberto Atán, tercero.
Non asumimos moitos riesgos como temos asumido noutras carreiras. Hoxe, bueno, somos campeóns, pero bueno, moralmente tampouco me sinto campeón. Bueno, un pouco nos tocou a vitoria, supemos aguantar, bueno, estamos aquí, mellor o coche inteiro, non tivemos ningún problema, ningún trompo, ni nada, nun rally difícil como era hoxe. Marcos Suárez se impuso en la Copa Seguro por días con casi un minuto de ventaja frente a Edgar Caride. Mientras tanto, en la Copa Recalvi, el vehículo del equipo PTC sigue con su racha victoriosa. Si en Lugo fueron Álvaro Muñiz y Daniel Verdomás, en esta ocasión los Solórzano, padre e hijo, se alternaron al volante de su Seat Marbella para marcar claras diferencias con el resto de equipos. Piru Castro, segundo clasificado, se acerca poco a poco hacia el título. Iván Cid fue aquí tercero. Tras un largo descanso de verano, esta recta final del Campeonato Gallego de Rally se está celebrando prácticamente sin descanso. El Rally Comarca de Ulloa está ya a la vuelta de la esquina. Aquí Ramón de Camarón, Rally San Fernando. Entrevista a Eric.